Buenos días, mi nombre es Heidi Mantilla y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las causas y consecuencias del impacto ambiental en el lago Titicaca. Hablaremos sobre los factores que incentivan esta contaminación, como la contaminación por aguas residuales, residuos sólidos, desechos mineros y la falta de tratamiento de agua. Estos factores incentivan a que la contaminación se agrave, ocasionando degradación en la calidad del agua, pérdida de la biodiversidad, afectación de la salud humana y en las economías locales. Veremos más detalle en los siguientes videos. Causas de la contaminación por aguas residuales. Se puede evidenciar el vertimiento inmenso de basura que contiene restos orgánicos e inorgánicos, muchos de los cuales no se descomponen fácilmente, y al hacerlo, generan sustancias tóxicas. Esto ocasiona diversos efectos negativos, como olores desagradables y alteraciones en la temperatura del agua. Además, se ha comprobado la descarga de sustancias químicas, como el exceso de fosfatos y nitratos, que provoca fenómenos de eutrofización difíciles de controlar. Estos sucesos provienen tanto de actividades industriales como domésticas y son una de las principales causas de la contaminación del lago Titicaca, generando graves enfermedades en la población y migración masiva de diversas especies acuáticas y terrestres. Otro factor importante es la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que contribuye significativamente a la contaminación del lago. Continuamos conmigo con las causas. Tenemos la contaminación de aguas residuales, que es los municipios e industrias que vierten aguas residuales sin tratar directamente el lago. Esto incluye residuos domésticos y aguas negras y desechos industriales. También tenemos el uso excesivo de agroquímicos, que son fertilizantes y pesticidas que terminan cerca al lago por error y contaminan el agua y alteran la composición química del ecosistema. También tenemos los desechos sólidos y plásticos, que es basura doméstica, ya que tiene mucho utilista y no es adecuadamente gestionada, ya que llega al lago y se acumula en las orillas y flota en el agua. También tenemos la pesca indiscriminada, que son la sobrepesca, que afecta a las especies nativas, que altera el equilibrio ecológico y muchas especies también están en peligro gracias a ello. También tenemos el cambio climático, que es la reproducción de lluvia y el aumento de la temperatura que afecta al nivel del agua y aumenta la evaporación y reduce la capacidad de la recuperación del ecosistema. Le doy paso a mi compañero. Pasaremos ahora con las consecuencias de la contaminación del agua, haciéndonos esta pregunta: ¿qué efectos negativos caen sobre los elementos vivos? Vamos a hablar un poco de la biodiversidad acuática, ya que el ANA menciona que hay ríos que desembocan en el lago Titicaca transportando metales pesados y residuos fecales, ¿no? Estos van a generar toxicidad para los peces y para las plantas y una bioacumulación de metales en esta cadena trófica, ¿no? También hablaremos acerca de la flora acuática y la proliferación de algas. Vamos a ver que estas aguas residuales que no tienen tratamiento van a hacer un aporte excesivo de nutrientes y que van a desencadenar procesos de eutrofización, es decir, una presencia descontrolada de fitoplancton y cianobacterias que van a entrar en un tipo de competencia alterando la estructura habitual acuática, ¿no? Y por último también un gran efecto entre la salud humana y fauna local por la presencia de coliformes fecales y patógenos provenientes de aguas cloacales. Cuando hablamos de los elementos no vivos, vamos a ver que el primer efecto va a caer sobre la calidad del agua, ¿no? Hay indicadores como la demanda bioquímica de oxígeno y la demanda química de oxígeno que se van a encontrar por encima de los umbrales tolerables, reduciendo la capacidad de autorregeneración del lago. También vamos a ver que estos efectos negativos van a recaer sobre los sedimentos y los suelos adyacentes, es decir, que tanto como en el fondo y en las orillas del lago vamos a encontrar metales pesados y compuestos orgánicos que van a terminar contaminando los suelos agrícolas cercanos. Enumerando las consecuencias ambientales, vamos a tener la eutrofización y las zonas hipóxicas, ¿no? Ya que este aumento de algas y cianobacterias al descomponerse van a consumir el oxígeno disuelto, creando zonas con déficit de oxígeno, haciendo que la vida acuática macro y microbiana se vea drásticamente reducida. Asimismo, vamos a tener una pérdida de biodiversidad
ya que tenemos algunas especies muy emblemáticas como el ispi o las ranas endémicas que van a ser reducidas a niveles críticos por el aumento del consumo de cianobacterias tóxicas que al ingerirlas pues van a morir masivamente. Hablaremos de las consecuencias económicas. Tenemos la pérdida de ingresos por pesca. Hay una reducción de la biomasa de peces de alto valor comercial impactando negativamente en el ingreso de las familias que se dedican a la pesca artesanal. Tenemos un declive en el turismo y esto se debe a la mala calidad del agua y a la presencia de zonas muertas con un olor y un aspecto desagradable que termina repercutiendo y espantando a los turistas. Por último, tenemos costos de tratamiento y mitigación. Para remediar toda esta contaminación, los gobiernos regionales han invertido en proyectos de ampliación de plantas de tratamiento, llevando así presupuestos que podían destinarse a otras áreas. Por último, tendremos las consecuencias sociales. Hablaremos del impacto en salud pública, y es que el contacto y consumo de estas aguas contaminadas ha derivado en una alza de infecciones gastrointestinales, dermatológicas y a largo plazo también enfermedades crónicas por acumulación de metales. Por último, tenemos también la afectación cultural y migración. Debido a que esta pesca artesanal se ha ido perdiendo, muchas familias se han tenido que ver obligadas a poder migrar a otro tipo de ciudades como Juliaca, Arequipa, destruyendo así dinámicas comunitarias y tradiciones vinculadas al agua. Por otro lado, este problema de la muerte de la fauna también está infringiendo mucho daño dentro de este ecosistema, lo cual significa que muchos animales del lago están muriendo por culpa de la contaminación. Uno de los casos más recientes y tristes es el de la rana gigante del Titicaca, que ha aparecido muerta en grandes cantidades. Además, se han encontrado muchos peces flotando sin vida alrededor de este lago. Esto no solo afecta a los animales, sino también a las personas, porque los cuerpos de estos animales se quedan en la orilla y causan malos olores o enfermedades. También baja el oxígeno del agua, lo cual hace que sigan muriendo muchos más peces dentro de este lago. Y como si fuera poco, esto hace que llegue menos turismo, lo cual también afecta a la economía y a las comunidades cercanas. A continuación hablaremos de otras dos consecuencias que hemos visto dentro de este ecosistema y la contaminación que se realiza dentro del lago Titicaca, las cuales son la pérdida de la biodiversidad y la muerte de fauna en el lago Titicaca. Primero, cuando hablamos de la pérdida de la biodiversidad, nos referimos a que muchas especies de peces y animales que solo vivían en el lago están desapareciendo. Por ejemplo, peces como el cachí o el mauri, que eran comunes antes, ahora casi no se ven. Eso es un problema grande, porque cuando desaparecen esos animales, también se desordena todo el ecosistema. Además, la gente que vive cerca del lago, que siempre ha pescado para alimentarse o para vender, tiene muchas dificultades, porque ya casi no hay peces nativos. También estamos perdiendo una parte muy valiosa de la naturaleza, porque algunos de esos animales solo existen en este ecosistema y en ningún otro lugar del mundo. En conclusión, podemos deducir que la inacción de los gobiernos y la falta de buenas prácticas ambientales afectan el lago Titicaca, ocasionando daños como la disminución del lago Titicaca. Esto también reduce las especies en un 90% y a la vez tenemos 6 especies en peligro de extinción. Por otra parte, esto afecta también a sus actividades económicas de los habitantes y por lo tanto sus ingresos. Asimismo, los habitantes de estas comunidades padecen enfermedades respiratorias agudas. Sin embargo, los habitantes que más conviven aquí son de Perú y de Bolivia.